Cordial saludo, tutor Oscar. Mi nombre es Jenny Moncada. El día de hoy estoy realizando el video de la tarea 3 para complementar el ejercicio 1. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, el ejercicio 1 se trata de ecuaciones del movimiento en un sistema físico. Para esa actividad debíamos de elegir una letra. Yo elegí la letra C y mi tema es el análisis del resultado experimental. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es analizar el experimento que realizaron un grupo de estudiantes, determinar los coeficientes de fricción y estáticos de estos tres bloques que tienen una masa de 1.5 kilos y están fabricados en diferentes materiales. Entonces, ellos diseñaron un montaje experimental que consiste en un plano inclinado cuya estructura permite variar el ángulo de inclinación. Determinamos el coeficiente, en la situación 1 es determinar el coeficiente de fricción estático. Entonces, todos los bloques generan un movimiento a partir de cierto ángulo. Entonces, digamos, para el ángulo A empieza a moverse a partir del ángulo 20 grados, el B en 25 y el C en 28. Entonces, a partir de esta información, de este experimento realizado, me piden realizar un diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton y determinar el coeficiente de fricción estático. Nos piden 3 punticos, también nos pide escribir si hay alguna dependencia del coeficiente de fricción estático con la masa del cuerpo y proponer un ejemplo práctico. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Acá tengo el diagrama de cuerpo libre con las ecuaciones del movimiento. Entonces tenemos el peso, la fuerza normal, la fricción que hay entre la superficie y el objeto. En este caso estamos viendo el coeficiente estático, quiere decir que no hay movimiento, pero si hubiese un movimiento a partir del ángulo que ya se empiezan a deslizar, sería hacia esta dirección. También tenemos las fuerzas y pesos en Y en X. Como estamos en el coeficiente estático, las fuerzas en X y en Y se igualarían a cero, porque no hay movimiento. Para hallar el coeficiente de fricción estático, la fórmula o la ecuación es tangente del grado. Entonces aquí tenemos la solución para cada uno de los bloques. En la pregunta de que si depende el coeficiente de fricción estático de la masa del cuerpo, esto es totalmente falso. El coeficiente de fricción no depende de la masa, este únicamente depende de la naturaleza de las superficies en las que está en contacto, en este caso el bloque. Nos pueden proponer un ejemplo práctico. En este caso yo quise colocar un carro que se estacione en una pendiente. Aquí es muy importante que el vehículo al frenar genere la fricción estática. Y aquí la de vital importancia que el material de los frenos tenga un alto coeficiente estático para garantizar la seguridad y que no se vaya a rodar el vehículo. En la situación 2, nos piden determinar el coeficiente de fricción dinámico, teniendo en cuenta que para este experimento, para esta situación del experimento, se fijó un ángulo de inclinación de 30 grados y una longitud del plano de 0.8 metros. Entonces, el tiempo que tardó cada bloque en deslizarse fueron 0.87 segundos, 1.09 y 1.38 segundos. ¿De qué depende la velocidad o el tiempo que tardó cada uno de los materiales con los que están construidos los bloques y el material de la superficie? A partir de ese experimento nos piden hacer nuevamente el diagrama de cuerpo libre, plantear las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton y determinar el coeficiente dinámico. Comparar los valores del coeficiente de fricción estática y dinámica y dar respuesta a por qué resulta más difícil iniciar un movimiento de un objeto en reposo que mantenerlo en movimiento una vez ya se desliza. Acá tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre. La única diferencia es que como acá ya hay un movimiento, quiere decir que ya hay una aceleración y iría en el sentido en el que van las flechas. Igualmente están las fuerzas en X, las fuerzas en y la ecuación para hallar el coeficiente dinámico. Em,
Acá están las fórmulas, aquí yo hice una tabla con la información del bloque A, el tiempo y la aceleración, y luego de eso calculamos ya el coeficiente estático para cada bloque. Los valores, de acuerdo a los valores obtenidos en los tres escenarios, el coeficiente estático es mayor al coeficiente dinámico. Em, ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que las superficies, las irregularidades de las superficies que tienen, al estar estáticos, tienen tiempos para acoplarse entre sí. Entonces, una vez se rompe ese estado en reposo, la resistencia al movimiento disminuye ligeramente. Para el punto 3, ¿por qué resulta más difícil iniciar el movimiento de un objeto en reposo que mantenerlo en movimiento una vez que se haya deslizado? Esto ocurre por la diferencia entre la fricción estática y la fricción dinámica. Entonces, cuando un objeto está en reposo, se adhiere a la superficie y forman pequeñas uniones moleculares. Para iniciar el movimiento se debe aplicar una fuerza que pueda romper las uniones. Una vez el objeto está en movimiento, no logra acoplarse de nuevo con la misma facilidad a la superficie y esto reduce la resistencia haciendo y comprobando que siempre el coeficiente dinámico será menor que el estático. Eso sería todo.